Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor realmente por permitirnos estar en este lugar. Vamos a estar ubicando nuestras Biblias en el Salmo 84. Vamos a leer todo el Salmo 84, son solamente 12 versículos. Y leemos a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como subtítulo al músico principal sobre Gittit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios mío. Aún el gorrión de la casa y la golondrina nido para sí, donde pongas sus polluelos, cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mirad, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová de Dios, Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el nombre, en ti confío. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este culto de oración. Gracias por el honor y el privilegio que nos da poder estar en este lugar. Queremos agradecerte, Señor, por tu bondad, agradecerte por tu misericordia, agradecerte por permitirnos estar en este lugar. Gracias por tu protección, por tu cuidado, Señor. Aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, guarda sus vidas de una manera muy especial. Bendice a toda la congregación, Señor, que cada día podamos poner nuestros ojos solamente en ti, Señor, como dice el Salmo 84, que mejor es un día en tus
Ayúdanos, Señor. Que nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra satisfacción, Señor, esté en tu presencia, Señor. Que anhelemos más como iglesia adorar tu soberano y poderoso nombre, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, por la iglesia Bautista del Pastor de Bucaramanga, Señor. Por esta iglesia, por esta congregación, Señor, que tú has establecido en esta localidad, en esta ciudad, Señor. Aún, Dios Todopoderoso, todo esto no se escapa de tu voluntad, Señor. Aunque haya solamente 3 de la zona metropolitana, 4 de la zona metropolitana, aún no se escapa de tu soberanía, Señor. Te pedimos que cada día tú nos ayudes como iglesia, Señor, a seguir adelante. Que cada miércoles, Señor, los hermanos tengan el deseo y el anhelo en su corazón de poder estar también delante de tu presencia, Señor, como lo decía esta alabanza que entonamos en este momento, Señor. Como un momento de intimidad, un momento de relación contigo, Señor. Un momento en el cual podemos compartir juntos como hermanos, Señor, y también podernos deleitar, Señor, de tu palabra que será expuesta, Señor, en medio de esta congregación y el día de hoy. Cada día damos ese sentir, ese anhelo que nace, Señor, que fluye en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que permee todos los rincones de nuestra vida, Padre amado. Que sea el deseo y el sentir de cada uno de los hermanos de la iglesia Bautista del Pastor de Bucaramanga, Señor. Que cada miércoles, Señor, pongamos de nuestra parte. Que cada miércoles podamos dejar que hacer labores de trabajo, labores, Señor, en la casa, en la universidad, para venir a este lugar, Señor, y glorificar tu nombre juntos con tu pueblo, Señor. Te damos muchísimas gracias porque aquí, Señor, cada día nos podemos reunir confiando en que tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú estás en nuestra vida, Padre amado. Tú dices que por donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, tú estás en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu presencia que habita día a día en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tu presencia, Señor, que está en nuestra vida y que cada día va moldeando nuestro carácter, Señor. Permítenos ser una iglesia más discipuladora, permítenos ser una iglesia más evangelizadora, una iglesia más sensible, Señor, a la necesidad del mundo. Una iglesia, Señor, que resplandezca, Señor, tu amor a tu medio, Señor, de cualquier dificultad, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier tribulación, Señor, que pueda resplandecer tu amor, Señor. Ese amor que demostramos, Señor, a través, amándonos unos a los otros, Señor. Porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, a nuestros hermanos, Señor, ¿cómo te amaremos a ti, Señor, si no te vemos? Pero tú, Dios Todopoderoso, has dado ese querer como el hacer conforme a tu buena voluntad, Señor. Que cada día pueda hacer sentir en nuestros corazones, Señor. Que cada día sea el deseo de nuestra vida, Señor, poder glorificar tu nombre. Cuando a veces damos un poco, Señor, pero pronto, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor, esta iglesia cada día va a crecer en calidad y en cantidad para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, Señor. Permítanos cada día ser sensibles, Señor, a tu voz. Y permítanos cada día permear al mundo, Señor, de ese amor que solamente tenemos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que sea un propósito fundamental de esta iglesia poder demostrar, Señor, al mundo de que existe un Salvador, de que existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Glorifícate, síguete glorificando de gran manera en nuestra vida, Señor, y que sea el deseo en nuestros corazones de poder continuar glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.
con nosotros, Señor, no se compara a esa obra de amor, a esa muestra de compasión, esa muestra de misericordia para con cada una de nuestras vidas, Señor. Agradecerte infinitamente, Señor, eternamente, por ese milagro, Señor, que sucedió un día en nuestra vida, Padre amado, de poder pertenecer a tu familia, Señor, de poder servirte, de poder tener el honor, Señor, de ser contado como tus hijos, de poder tener el honor, Señor, de poder extender tu reino sobre la tierra, de poder tener el honor, Señor, de dar a conocer ese mensaje de salvación a aquellas personas que no te conocen. Cuando aún los ángeles quisieran tener esa responsabilidad, Señor, y tú la has delegado en nuestra vida, Padre amado, cada día queremos honrarte, Señor, con todo lo que tú nos has dado, con todo lo que tú nos has permitido vivir, con todo lo que tú nos permites hacer, Señor. Queremos honrar y glorificar tu poderoso y soberano nombre. Porque antes andaba en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, en el mundo, Señor, en los placeres que el mundo nos ofrecía. Porque antes nos deleitamos más, Señor, en hacer lo malo y pensar que andamos en caminos rectos y de justicia, Señor, cuando ese camino nos llevaba a una muerte y a una perdición eterna. Pero Jesucristo, a través de su muestra de amor en la cruz del Calvario, y ese día cuando llegó a nuestra vida y vino a morar y a reinar en nuestros corazones, Señor, le dio otro giro a nuestra vida, Señor. Por eso te agradecemos, por eso te honramos, Dios Todopoderoso, por eso glorificamos tu nombre día a día. Permítenos cada día, Dios amado, poder glorificarte en todo, Señor. Queremos serte obedientes, queremos ser como esos siervos, Señor, como ese siervo fiel, que tú dices que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Señor. Confiamos que nuestro gozo verdadero, pleno y completo se encuentra cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Cuando ya no tengamos cuerpos pecaminosos, sino que tengamos cuerpos gloriosos, Señor, en el cual podamos también honrar de día y de noche, Señor, tu nombre eternamente y para siempre. En esta noche, Señor, te queremos pedir por aquellos hermanos que se encuentran delicados de salud, aquellos hermanos, Señor, que se encuentran quebrantados, Padre amado. Te pedimos que seas tú, Dios Todopoderoso, dándoles esa salud que necesitan, Padre Celestial, pero sea conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Que aún, Señor, aquellos hermanos que están pasando por necesidades, Padre amado, puedan ver tu mano sustentadora y tu mano, Señor, proveedora a su favor. Gracias te damos, Señor, por aquellos hermanos que están un poco decaídos, Señor, que están débiles, aquellos hermanos que están desanimados, aquellos hermanos que están tristes, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo ellos puedan conseguir cada día consuelo, Señor, que ellos cada día puedan conseguir aliento, que ellos cada día su fuerza sea rejuvenecida, Señor, como la de las águilas, que su fuerza cada día pueda perseverar, Señor, no en su propia fuerza, sino confiando en que aquel que lo ha llamado hacia la luz admirable, aquel también lo capacita y lo llena de fuerza para seguir caminando en este propósito perfecto conforme a tu plan, Señor. Gracias te damos, Señor, de antemano por aquellas personas, Señor, que nos hacen daño, pero que indirectamente, Señor, es para cumplir tu propósito, Señor, en nuestra vida. Aquellas personas que a veces nos afligen, aquellas personas que a veces nos incomodan, Señor, o hacen que podamos entristecernos, pero en ese momento vemos que tu Espíritu Santo esté en nuestra vida y que nos ayuda a seguir adelante, confiando solamente en ti, Señor, y no en nuestras fuerzas. Ayúdanos cada día, Dios Todopoderoso, a ser más constantes, Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, en los devocionales, en ayuno, Señor, en todos los hábitos espirituales que como cristianos debemos tener día a día, Señor. Ayúdanos cada día a ser fieles, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar. Ayúdanos cada día a confiar más en ti, Señor, y no en nuestra propia fuerza. Que aunque podamos tener ciertas comodidades, Señor, podamos verte a ti, Dios Todopoderoso, glorificándote en nuestra vida a través de esas comodidades. Y lo que no podamos tener comodidades, podamos verte a ti también, Dios Todopoderoso, glorificándote cuando no tenemos comodidades. Que podamos ver a Dios Todopoderoso en cualquier momento de nuestra vida, reinando eternamente en nuestro ser. Gracias te damos, Señor, por la familia pastoral. Gracias te damos por cada ministerio. Gracias te damos por cada liderazgo, Señor, establecido en esta congregación. Cada día capacítanos, Señor, más de tu propósito. Cada día capacítanos, Señor, más con tu palabra para poder cumplir esa misión que has encomendado, Señor, en este año
a cada uno de los hermanos, Señor. Ayúdanos, porque solamente es a través, Señor, de tu fuerza que podemos continuar, Señor, glorificando tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este hermano, esta hermana, Padre amado, que ha dejado sus comodidades para estar en este lugar. Gracias te damos por aquellas personas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Toca sus corazones de una manera muy especial, Padre amado. Solamente tu Espíritu Santo es que puede quebrantar su vida, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tu mano, pero quien hace la obra eres tú, Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate en este tiempo, Señor, y que lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, damos muchísimas gracias. Amén. Asimismo a nuestro hermano Marcos, que va a el encargado esta noche de dar a conocer la palabra que el Señor ha dado a su vida. Sabemos que estamos tirando el libro de Romanos, entonces seguimos con la secuencia del libro de Romanos. Señor, en esta noche cuando continuamos de tu presencia, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque en este tiempo vamos a poder escuchar tu palabra. Permítenos cada día estar atentos, Señor. Poner nuestra mirada solamente en ti, Dios Todopoderoso, y que nuestros oídos estén prestos, Señor, a tu voz de parte del hermano Marcos. Permítelo y utilízalo como un canal de bendición para nuestra vida, Señor. Un canal de edificación para tu iglesia, Señor. Y la palabra, Padre Celestial, que tú has dado a él, que tú le has ayudado, Señor, que tú has dado, Padre de la gloria, para que esta noche sea explicada y que la iglesia bautista con el pastor de Bucaramanga pueda conocer el Señor que está por el práctica día a día. Habla a través de su vida, Señor, y habla la necesidad de nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Versículo 9. Romanos 3, 9 al 20. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo la ley, bajo el pecado, perdón. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El tema en esta noche que traigo lleva por título: todos están bajo pecado. Lamentablemente, el mundo anda en ese, digamos, en ese ambiente, en un ambiente totalmente de pecado, en un ambiente donde el pecado no los deja acercarse a Dios. Todos están bajo pecado, lo traje dividido en dos puntos. Todos los hombres están bajo pecado y la ley trae el reconocimiento del pecado. Todos los hombres están bajo el pecado. Como punto número 1, vemos que en el versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros
mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos mostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y hoy nosotros podemos encontrar personas que se creen mejores que otros. Y el apóstol Pablo le dice o le hace una pregunta a quienes le está hablando: ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el pecado. Y él dice, ya se mostró tanto a gentiles como a judíos. Por eso yo decía al principio, lamentablemente el hombre está bajo el dominio del pecado. No importa la cultura, no importa la religión, no importa la nacionalidad, nada, absolutamente nada importa, sino que todo el hombre o todos los hombres están bajo pecado. ¿Escucharon el teclado? Sí, parece que lo estuvieron reparando, quizás le quedó algo ahí. Yo miré a ver si estaba Deimer ahí. ¿Qué sucede? Que dentro de el pueblo de Dios quizás también encontramos ese tipo de personas, personas que se creen mejores que otros. ¿Por qué? Porque ya han nacido de nuevo, porque saben que son salvos por esa gracia del Señor, o sencillamente, yo lo resumiría así, por religiosidad, más que por ese amor y ese agradecimiento de Dios en su vida, es por religiosidad, que el hombre se cree mejor que el otro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hiciste, Daime? ¿Qué hiciste? Ah, estaba sonando el teclado ahorita. Sí. ¿Qué sucede? Que el hombre religioso sí tiene ese, digamos, ese grado de superioridad. Y nosotros lo encontramos en la Biblia, que esos hombres religiosos judíos se creían mejores que los gentiles por ser el pueblo escogido por Dios. Y ciertamente Israel, una nación escogida por Dios, Dios se plació en escogerlo a ellos, pero el Señor en ese contexto, a través de la ley, les hacía un llamado de no denigrar al extranjero, al que no fuese del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón del hombre y estos religiosos se creían mejores que ellos, al punto de tanta religiosidad llegaron a rechazar al mismo Señor Jesús. Hoy en día encontramos todavía esos grupos judaizantes que siguen rechazando a Jesús. Hay otro grupo de judaizantes que son los mesiánicos, que de cierta manera lo aceptan, pero no como lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de esa religiosidad. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sproul dijo en una oportunidad que la verdadera búsqueda del hombre hacia Dios es cuando es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque antes del hombre nacer de nuevo, antes de que la gracia de Dios llegue a su vida, de que sea salvo por esa gracia a través de Cristo Jesús, el hombre anda buscando a Dios, pero a su manera. Y aquí lo dice claramente, no, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay uno que haga justicia. No hay uno que sea justo en sí. No hay uno que no haga el bien y peque, dice la misma palabra de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y cuando el hombre anda buscando a Dios, en sus propios medios, consigue cualquier Dios. Cuando el hombre no conoce al Dios verdadero, como dicen por ahí, a cualquier santo le prende una vela. ¿Por qué? Porque el mundo dice que todas las religiones llegan a Dios. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que es
únicamente a través de Cristo Jesús. Y en esa condición del hombre, en su naturaleza pecaminosa, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no entiende al Señor. No hay quien entienda. Y nosotros vemos personas religiosas que hablan de Dios, y he tenido la oportunidad de hablar con algunos. Cuando le toco la Biblia en cosas que ellos están diciendo que están mal, entonces ahí no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no entienden. Sencillamente no hay alguien que realmente busque a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se acerca al Señor es porque Dios primero lo ha traído, y segundo, porque el hombre en su propia naturaleza pecaminosa no va a tener esa buena voluntad de buscar a Dios, porque el hombre es injusto, porque el hombre está sumergido en el pecado. Recuerda el título: todos están bajo pecado, todos los hombres, no hay uno. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos se hicieron, dice la Biblia, inútiles delante de Dios. No hay quien haga lo bueno. Y quizás nosotros podemos conseguir personas que dicen, no, pero es que yo hago lo bueno. Es lo que ellos creen. ¿Qué es hacer el bien realmente? Hacer lo bueno no solamente es hacer obras de caridad, sino que la obra de caridad vaya acompañada del amor de Cristo en la vida de la persona. Porque si no es una obra de caridad plasmada o digamos llena de ese amor de Dios, ese amor de Cristo, el hombre lo hace de una manera donde él busque ser reconocido, donde busque ser exaltado por eso, admirado por eso. Sabemos que esa es una de las cosas por las cuales todos luchamos, que queremos hacer un bien y también en muchas oportunidades queremos que nos lo reconozcan. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Por eso el Señor dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que la persona que dice que es buena, no lo es. El Señor muestra a través de su palabra que no hay ni siquiera uno. Al mismo Señor Jesús le dijeron, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Pero realmente él sí era bueno, sí es bueno, porque no desapareció como todo ser humano que nace, crece, muere y hasta ahí le llega. No, el Señor resucitó y realmente Él es el único bueno que ha pasado por esta tierra. Sepulcro abierto, dice el versículo 13, es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. En una oportunidad yo escuché un mensaje sobre este texto. Y en ese momento me parecía muy interesante. El hombre explicaba que cuando la persona estaba en el infierno y quería sentir el placer de una gota de agua, que cuando abría la boca venía una víbora y le inyectaba veneno. Y daba una explicación sobre toda esa cosa y terminaba maldiciendo. No, aquí no está enseñando eso. Aquí está hablando de un salmo donde en el Salmo 104, si no me equivoco, allá se menciona a quién se refiere, y es a los que hacen iniquidades, a los que aborrecen a Dios.
dice que ellos son sepulcro abierto, dice, es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Personas mentirosas, personas engañadoras, personas rencillosas. En su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque se desviaron, porque rechazaron al Señor, porque rechazaron el mensaje de salvación y en toda su vida, a pesar de que algunos viven con muchos lujos, algunos muy tranquilos, entre comillas, nunca llegaron a conocer el camino de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Solamente como la da el Señor es la verdadera paz. A esa paz se está refiriendo la palabra que estos hombres no la conocieron. ¿Y qué con ese mensaje para nosotros, para la iglesia? Porque nosotros a través de la palabra debemos filtrar nuestras vidas. ¿Qué si nosotros no estamos viviendo en esa verdadera paz? Es de revisarnos. ¿Qué si nosotros estamos haciendo alguna de estas cosas que nos mencionan acá el texto? Debemos revisarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros hemos sido rescatados de acá. ¿Por qué? Por ese Jesús maravilloso que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Nosotros o nuestras vidas han sido limpiadas por la sangre del Cordero, de Cristo Jesús. Por eso nosotros no debemos practicar estas cosas. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No le temen a Dios, no respetan a Dios, no hacen lo que Dios quiere que hagan. Y lamentablemente, dentro de las iglesias se consiguen personas de este tipo también. A veces nos preguntamos qué hacen dentro de la iglesia. Alguien me decía hace unos días acá mismo, me decía eso, hablaba de eso y decía, y tienen que estar dentro de la iglesia, porque el Señor habla del trigo y de la cizaña y dice, no los arranquen. El Señor sabe. Muchas veces el Señor usa a esas personas para ayudarnos a madurar. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos están en pecado, nosotros vamos a darnos cuenta de que por nuestra propia cuenta, por nuestros propios méritos, nosotros no vamos a poder llegar a la salvación. Martín Lutero dijo, no es que el hombre peca y por eso es pecador, sino que peca porque ha nacido como tal. El hombre peca porque es un pecador. No es que ese pecado lo hace al pecador, no, ya es de nacimiento. Ya es de nacimiento. Lamentablemente nacemos con ese ADN, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Mientras que el mundo habla de una igualdad, el hombre no está buscando una igualdad, sino siempre una superioridad. Siempre está buscando sus propios deseos. Nosotros vemos la lucha de las igualdades de géneros en este tiempo y quieren llegar hacer mostrar su pecado para respetar supuestamente esa igualdad y terminan imponiéndose, terminan pecando y quiere que el hombre realmente termine haciendo eso, el pecado. Eso no tiene otra cosa sino lo que conlleva es que el hombre siga pecando y siga desviándose de los caminos de Dios
y que nunca llegue a Cristo. Eso es el propósito. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo pecado y el pecado oscurece. El pecado lo representa la oscuridad, y la oscuridad no es otra cosa, o el pecado no es otra cosa, sino que la ausencia de Dios en la vida del hombre. Porque cuando llega Cristo a la vida del hombre, resplandece la luz de Cristo, se alejan las tinieblas. Tan sencillo es el ejemplo como que usted entra en una habitación oscura, a un local oscuro, no puede ver nada. Cuando enciende una lámpara, se acaban las tinieblas, se va la oscuridad. Así es cuando Cristo llega a la vida de la persona. Muchas personas se justifican su pecado, y nosotros de cierto modo debemos entenderlos a ellos, porque ellos no entienden. La palabra de Dios nos enseña que ellos no entienden. Por eso todos están desviados del camino de Dios. Todos están errados, lamentablemente, sin Cristo. Sin Cristo. ¿Por qué? Porque no hay temor en ellos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, como lo dice el versículo 18. Y eso es lo que sucede, que el hombre que no teme a Dios termina irrespetándolo. Y respetando a Dios y al mundo, a todos a su alrededor, a todos. Lamentablemente, una persona que no tiene a Cristo es así. Y nosotros lo vemos en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Cuando vemos en la casa hijos desobedientes, cuando vemos hermanos que no quieren sujetarse, cuando vemos en el trabajo personas que no quieren ni siquiera sujetarse al empleador o al jefe directo o a quien tiene la responsabilidad de dirigir, uno se pregunta, ¿y entonces qué hace aquí? Bueno, por algo el Señor lo tendrá. Pero ese tipo de personas son las que no temen a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hay un hombre, una mujer temerosa de Dios, hermano, respeta a sus padres, respeta a sus hermanos, respeta en la iglesia, respeta en el trabajo. Debe haber algo diferente en ellos, al punto de que la gente note que hay algo diferente. Y es de lamentar que hoy en día la diferencia es el respeto, cuando debería ser el irrespeto. Pero la gente debe notar que hay algo en ello, que es el respeto. ¿Por qué? Porque ya en el caso de nosotros no somos esclavos del pecado. Aunque nuestra naturaleza siga siendo pecaminosa hasta que el Señor nos levante a su presencia, no estamos esclavizados al pecado. Segundo, la ley trae el reconocimiento del pecado. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Hebreos, una de las enseñanzas era, ¿para qué la ley? Y la ley es importantísima, por algo está en la palabra de Dios. Y es porque la ley hace mostrar el pecado que hay en mí. Una nación tiene muchísimas leyes. Tiene leyes para medir, para pesar, de tránsito también. Imagínense que no hubiese la ley del peso. Si roban teniendo una ley y unos buenos pesos, imagínese usted no teniendo eso. Las leyes de tránsito, ¿para qué se hicieron? Para castigar al hombre, sencillo. Para reconocer que está haciendo algo malo. Las leyes se han hecho para eso. Aunque nosotros vivimos
en un mundo donde la ley le cae es al más débil y no al fuerte. Nuestros países están contaminados de eso, lamentablemente, donde la ley la llevan y la hacen cumplir en el más débil, pero delante de Dios no es así. Dios es un Dios justo, eso ya lo hemos visto en esta misma serie que estamos viendo de Romanos. El justo juicio de Dios vendrá, y Dios es un Dios justo. Si a nosotros nos tocara juzgarnos a nosotros mismos, no lo hacemos con un juicio justo, pero Dios, que es un Dios justo, nos va a enjuiciar bajo su justicia y no la nuestra. Por eso la ley es importante, porque la ley hace mostrar la condición del pecado, y la ley, como dice aquí, para cerrarle la boca a todo el mundo y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Como dice la palabra, está establecido para el hombre que muera una vez y después vendrá un juicio. En ese juicio vamos a tener que darle cuentas a Dios de todo. Dice la palabra que hasta de toda palabra necia que sale de nuestra boca. Imagínense ustedes. Es fuerte. Un día todos vamos a estar delante de Dios. Y eso es lo que hace la ley. La ley vino a esta tierra. ¿Para qué? Para mostrarle al hombre la condición de pecado. Y al mismo tiempo, como dice el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie se salva por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie cumple la ley, así de sencillo. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, o Dios, dio la ley al pueblo para que la cumpliese, pero no pudieron. Y por esa misma ley, el hombre, o se le muestra el pecado de cada uno de nosotros, pero también se muestra que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Y al mismo tiempo vamos, o la palabra de Dios, o Dios mismo nos lleva de la ley a la salvación. O de las leyes, porque no es una sola, de las leyes de este mundo, de las leyes que el mismo Señor dio, de la ley que le dio al pueblo de Israel, nos lleva a la salvación, porque no cumplimos la ley, pero nos hace mostrar delante de Él y delante de los hombres lo pecaminoso que somos, pero al mismo tiempo lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, y es salvarnos. Reconocimiento de nuestra debilidad, que solamente en Él y por medio de Él es que nosotros podemos ser salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de ese amor que Dios dio por medio de su Hijo Jesucristo que nos lleva de las leyes a la salvación. No hay otra manera. Dios, mediante su gracia, mediante su compasión, nos llamó, nos rescató de la oscuridad total y nos dio esa salvación. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la salvación de sus almas? Amén. Debemos agradecer, debemos estar muy agradecidos. Nosotros vemos, y yo pensaba lo que Michael decía, quizás somos pocos hoy acá en la iglesia. Y sí, los miércoles la audiencia baja bastante. A veces nos quedamos sin audiencia.
Pero tenemos la oportunidad, o tienen la oportunidad los que no vinieron hoy, de ver el culto a través de las redes sociales, ¿verdad? Lo más importante creo yo que es la palabra, pero que nos acompañen también, pero queda ahí grabada. Pero cuando un hombre no le da valor a la palabra de Dios, Michael oraba y decía: Señor, ayúdanos para que nosotros no desfallezcamos en la oración, pero en la lectura de la palabra también. Porque cuando un hombre, cuando hablo de un hombre, hombre o mujer, niño, joven, de los que nos congregamos acá y de los que nos ven a través de las redes sociales, no valoran la palabra de Dios, no valoran el tiempo de oración, no valoran el tiempo de congregación, de comunión con Dios, realmente o no ha entendido la salvación o realmente no son salvos. Porque debemos amar estos tiempos. Con esto voy a finalizar. Invitaron a un caballo para una fiesta de 15 años de una jovencita, no de una yegua, no, de una jovencita. El caballo se imaginaba que cuando iba a la fiesta iba a conseguir yeguas también. Iba a conseguir otros caballos y quizás unos burros para echarle bromas. Pero también él se imaginaba los manjares que podía comer esa noche. De la mejor paja, maíz trillado, melaza, todas esas cosas que le dan a los animales. El caballo llega a la fiesta y solamente lo tenían para exhibición porque era muy bonito. Era hijo no, era del dueño de la finca, su hija era la que estaba de cumpleaños. ¿Qué sucedió con el caballo? Pasó toda la noche aburrido, parado, solo, sin comer, sin beber, sin disfrutar. El caballo se sintió muy mal y no disfrutó de esa noche. ¿Qué le quiero decir con esto? No es que nosotros seamos unos burros o unos caballos, sino si nosotros no amamos la palabra de Dios, si nosotros no amamos a Dios, ¿usted cree que vamos a disfrutar del cielo? Primero que no vamos a entrar. Y si vamos a entrar, o si llega a entrar alguien que no creo, se va a aburrir porque no es su ambiente. ¿Me explico? Debemos amar a Dios, amar a su palabra, amar la ley, entenderla y ver lo pecaminoso que somos a través de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo de esa palabra, de esa ley, valorar esa salvación que el mismo Señor nos ha regalado. Maravillosa salvación, la cual no tienen la mayoría de los que están allá afuera, perdiéndose. Y no es que yo me sienta mejor que ellos, de ninguna manera, como dijo el apóstol Pablo, porque todos somos pecadores, pero debemos sentirnos privilegiados, porque el Señor nos ha rescatado de esa oscuridad total en la que nosotros vivíamos. Nos ha rescatado por su amor, por su gracia, por su compasión, por nada bueno que nosotros teníamos, al contrario, de tanta gracia, de tanto amor y de tanta compasión, es que hoy estamos nosotros aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios Padre, te adoramos, Rey, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, porque a través de tu palabra, a través de tu ley, nos muestra, Señor, que somos inútiles delante de ti, Padre eterno, pero al mismo tiempo nos muestra el regalo de la salvación que nos has dado a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque antes vivíamos en tinieblas, no veíamos la luz, esa luz divina que es Cristo Jesús. No veíamos, no entendíamos, estábamos desviados, Señor, pero hoy, gracias a ti, a tu amor, a Cristo, al Espíritu Santo, a tu bendita y divina palabra, Señor, esa luz que nos alumbra, nos hace ver y entender, Señor, tu palabra, Dios de la gloria, y esa salvación tan maravillosa
que tú nos has regalado, Padre eterno. Este mundo está lleno de vicios, de entretenimientos, de distracciones, de diversiones. Pero, Señor, ayúdanos para nosotros no desviarnos, sino mantenerlos fieles y firmes a ti, Señor, buscando de ti, de tu palabra cada día más, Padre eterno, amándola, amándote, queriéndote y respetándote cada día más, Señor, que podamos respetarte, que podamos valorarte, que podamos adorarte cada día más, Padre eterno, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, hermanos, así mismo vamos a estar recogiendo las ofrendas que trajeron en esta noche. Gracias, Señor, te damos por las ofrendas y lo que tú has provisto para nuestra vida, Señor. Gracias por lo que vamos a entregar. Cada día ayúdanos a hacerte fiel en los diezmos y ofrendas, Señor. Dar con gratitud, con alegría, Señor, con regocijo, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús, que sea multiplicado para la extensión de tu reino, que sea conforme a tu plan y conforme a tu propósito, que puedan ser destinadas estas ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar adelante, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Asimismo, vamos a estar orando para así estar despedidos en esta noche, confiando y en el Señor de que Él, así como ha estado con nosotros en el transcurso de la semana, seguirá estando con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que fue expuesta a través del hermano Marcos. Cada día ayúdanos, Señor, a poder serte fiel, Dios. Ayúdanos, Señor, porque a través de tu ley fue que nuestro pecado quedó expuesto, que fue que pudimos ver la condición, Señor, de nuestra maldad, de nuestra vida, que solamente a través de Cristo pudo ser restaurada, Señor, plenamente. En el nombre de Jesús, llévanos a tu protección, tu cuidado y tu guardado para nosotros, Señor. Gracias te damos por la vida de las personas que estamos acá, Señor. Hoy solamente somos unos pocos, pero en el nombre de Jesús pronto seremos muchos, Señor, que estaremos en este lugar un miércoles glorificando tu nombre. Que cada día sea el deseo de nuestros corazones, como lo decía anteriormente, porque solamente es a través de ti, Señor, solamente es a través de tu Espíritu que podemos sacar fuerza, Señor, que podemos tener fuerzas para estar en este lugar y salir de nuestra zona de confort. Bendice a los hermanos que van hacia sus casas, quita toda piedra de tropiezo, Señor, quita toda acechanza que el enemigo quiera colocar en su vida, Dios Todopoderoso, y que puedan llegar sanos y salvos a su destino. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.